Los oráculos simples, por ejemplo, puede ser el juego de la margarita, en donde le quitamos un pétalo, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, y sale, queda si me quiere, ay, si me quiere. Ese es un oráculo complejo, es casi como simple, es casi como lúdico. Por otro lado, también un oráculo complejo es abrir un libro. Un oráculo simple es, por ejemplo, abrir un libro y en donde me caiga, pues ahí será un mensaje para mí. Otro oráculo simple son todos estos que ustedes ven particularmente aquí en estas partes. Todos estos son oráculos simples porque no cumplen con una estructura que los encuadre, que los enmarque, que les dé un fundamento histórico incluso, que se pueda rastrear y que pueda llevarnos a complejidades como la Kabbalah, por ejemplo. Hay un significado intrínseco de la propia letra. Esto es un uro y es un uro, tan como la letra Aleph es un buey, pero tiene una connotación simbólica. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores del fuego interno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Religare, y yo estoy muy emocionada porque es una pregunta muy frecuente la que vamos a responder el día de hoy, que nos dicen qué es un oráculo o por qué hay diferencias entre el tarot y el oráculo de los ángeles, o alguna vez una compañera que se quería integrar a curso nos comentó que en otra escuela le habían pedido un tarot y un oráculo de los ángeles para activar el tarot. Entonces ella me decía, pero es que no estoy ahora confundida porque no entiendo como que tiene que ver una cosa con la otra, qué diferencias hay entonces entre un oráculo de ángeles y un tarot. Y me parece una pregunta súper genuina y yo creo que es una pregunta que de verdad debe ser respondida, ¿no? Claro, buscadores, porque miren, tenemos que empezar como siempre empezamos, a partir de definir de qué cosa estamos hablando. Cuando hablamos de oráculo, bueno, pues el oráculo, la palabra es antiquísima, es de los primeros tiempos de lo grecorromano, e incluso todavía más antiguo, desde los sumerios que hacían esta especie de ejercicio chamánico, lo tenemos que decir así. Hemos hablado en nuestros religares anteriores, y ustedes los han visto, y si no los han visto vayan a verlos, sobre cómo se van formulando o conformando las religiones en general. Hay un animismo, es decir, una fuerza que mueve a toda la naturaleza, plantas, árboles, lluvia, truenos, rayos, son fuerzas que pues de alguna manera pensamos o asumimos en nuestros pensamientos primigenios, pues que están vivas como nosotros. El agua está viva, el fuego está vivo y tiene una entidad como si fuera yo. E incluso cuando me maltrata eso, el agua o el fuego, pues le quiero pegar o quiero aniquilarlo de alguna manera porque me está causando un daño. Posteriormente viene el totemismo, es decir, cómo representamos en un objeto esa fuerza. Puede ser una escultura, puede ser un relieve, puede ser en una piedra, puede ser en cualquier objeto que represente eso y que yo me quiero comunicar con esa fuerza a través de ese objeto. Para ello, pues surge el chamanismo, donde el sacerdote, el chamán, pues se inviste de esa capacidad, de esa habilidad de comunicarse a través de los objetos con aquellas fuerzas, haciendo una suerte pues de rituales específicos, ya sea por ejemplo que me visto de la piel de un uro o de un bisonte, y entonces yo con el dios bisonte que representa esto o aquello, yo me puedo comunicar. Precisamente de ahí viene la palabra misma orare, que de ahí viene oráculo, oraculum. Bueno, pues orare es hablar, es precisamente hablar con qué, con aquello que está asociado con lo superior, con lo divino, con las fuerzas supernaturales. Así que bueno, pues partiendo de ese concepto, ¿qué hacía el chamán para comunicarse con aquellos dioses? Pues platicar con él. ¿Cómo? Con un montón de rituales. Quemaba incienso y leía el fuego. Quemaba hierbas, leía el humo, pues. Las vísceras de algún animal de una ofrenda, dice esto. Esos eran los primeros sistemas. Claro, por ejemplo, en Mesoamérica era a partir de las bebidas embriagantes. Exacto. Por ejemplo, el pulque o cualquier bebida que nos daba un estado de embriaguez, bueno, nos hacía conectar con estas divinidades. Pero las personas que conectaban con estas divinidades no eran cualquier persona. Tenían toda una escuela y toda una enseñanza. Y
particularmente los griegos con el oráculo de Delfos y las pitonisas es bien interesante. Y las sibilas es bien interesante porque había, recuerden, gran comunicación Grecia con Egipto, y entonces muchas de las enseñanzas que traían los griegos en este sentido de los oráculos provenía precisamente de tradiciones egipcias y finalmente se fueron sintetizando. Y algo importante también es que habían personas intermediarias entre el mensaje y el receptor, es decir, justo las pitonisas o las sibilas, que eran estas intermediarias, que eran las que recibían en algún estado extático, recibían la información que entonces le era comunicada a ya los sacerdotes, y los sacerdotes eran los encargados de comunicárselas a los gobernantes, porque particularmente los oráculos eran usados para cuestiones de gobierno, cuestiones de política, ¿no? Igual que la astrología en sus primeros tiempos. Exacto. Era para observar los astros y no era para ti o para aquel, sino era para la nación, para el pueblo, para la guerra. Ajá, y no solo para la guerra, sino para la propia siembra, cosecha. Exacto. Es decir, la vida nos va en esto, hay que consultar para saber cuándo es más propicio, exacto, cuándo la es... luna, los ciclos, etcétera. Pero muy importante lo que acaba de comentar Brenda, porque las sibilas normalmente, y se sabe ahora en Delfos, pues tenían algunos gases por ahí que en el monte pues salían estos gases, de alguna manera se drogaban con esos gases y entraban en un éxtasis o en un trance a partir de esta ingestión, consumo o ingestión de estas cosas que pues alteran el estado de conciencia. Claro, también Jaime hablaba de quema de hierbas, pues también podría haber allí hierbas que tuvieran algún efecto alucinógeno o algo semejante. Entonces, esto es importante. En la antigüedad los oráculos eran referidos podía ser a lugares, es decir, un lugar en específico, en donde, como un templo, por ejemplo, en donde ahí íbamos a comunicarnos con estas fuerzas de la naturaleza. Ese era un mecanismo del oráculo. Otro oráculo precisamente era a través de los rituales, como ya decía Jaime, aunque no fuera en un lugar específico, si se tenía la preparación o la piedra, el objeto. Exacto, entonces podíamos hacer la comunicación con estos oráculos. Que las sibilas, justamente, ¿y querías decir algo? Sí, sobre esto que estabas diciendo de los oráculos y tal. Entonces vienen dos palabras, pero quería que terminaras tu idea porque es bien importante. Las mancias, que es eso, y la adivinación, que también tiene que ver con todos estos sistemas y tenemos que definirlo. No, bueno, si quieres tú, porque quería yo hacer la distinción entre los oráculos antiguos y ahora la concepción en la modernidad, que ha cambiado un poco. Claro, entonces tenemos que hablar de mancia, y mancia tiene su raíz etimológica que es muy similar a la adivinación. Y entonces, ¿qué hacían estas sibilas con sus mancias, con su adivinación? Pues la palabra adivinare, que tenemos que hacer un religare también sobre todas estas cosas, porque es asociado a lo divino. Adivinare como advocación, advocare, pues estar... Ad divinum. Ajá, ad divinum. Entonces nos vamos a asociar con lo divino para que aquello divino me dé una respuesta. Este es el eje que motiva a todo esto antiguo y moderno, que se piensa o se entiende que hay algo superior, una entidad. Ya dijimos que una entidad no es un espíritu chocarrero ni nada de eso, sino lo que se asocia a aquello que yo pienso que tiene cierto nivel de conciencia o de vida, como el aire, como el agua, como el fuego, como el trueno, como la lluvia, etc. Ese es el concepto de entidad versionado en el animismo. De adivina. Sí, bueno, es importante también porque hay que hacer énfasis justo en las diferencias de época. Las palabras, como sabemos, son dinámicas y se les van añadiendo connotaciones, y también dependiendo la época, el pueblo, etcétera. Y entonces a la adivinación, pues ya al día de hoy se ha perdido, por ignorancia más que por cualquier otra cosa, el concepto verdadero, el concepto real, las raíces mismas del concepto de adivinación, y al día de hoy queda como un acto superficial por completo, cuando era lo más profundo que se podía hacer, es decir, conectar con la divinidad, intentar conectar con la divinidad. ¿Y en qué sentido? Pues con las fuerzas de la naturaleza. Así es. Ibas a decir otra, lo de... no, quiero platicar. Mancia, ¿no? Mancia, que es la gran diferencia entre, por ejemplo, una pseudociencia, que es la tarología, y una mancia, que es la taromancia. Una cosa es, ahora se piensa que es lo que me late, lo que viene a mi mente, lo que así se recupera, que se entiende que es algo superior, no soy yo, sino canalizo esto que me ha llegado como una información y lo vocalizo. Y esa es la grande diferencia de sistemas oraculares complejos y sistemas oraculares simples. Los sistemas simples, pues es lanzar una moneda. Es que ahí quería llegar justamente. En origen,
del oráculo eran estos oráculos complejos, es decir, la esencia misma es de oráculos profundos. Quiero decir, oráculos profundos en el sentido en el que tenían que hacer una serie de rituales, una serie de iniciación, obviamente. Y que no cualquiera, además. Que no cualquiera, sí, por eso me refiero a la iniciación, que tenían que pasar ciertas pruebas para tener estas posibilidades de comunicarse con el oráculo, y después decía yo, en el parteaguas ya en la época moderna, particularmente pues después de la Edad Media es cuando empieza a liberarse todo el concepto de los oráculos, retoma ya de manera más popular, por decirlo así, porque ya era más como para estudio, para ya no tanto como algo de miedo, sino ya era como más libre, ¿no? Y fíjate que me llama mucho la atención la distinción entre antiguo y moderno, porque me haces pensar, por ejemplo, en oráculos complejos muy antiguos, de los más antiguos del mundo, como el Ifá, la tabla de Ifá con sus caracoles. Es un oráculo complejo y es antiquísimo, es de 10.000 años antes de Cristo. Es un oráculo muy antiguo. Y también me haces pensar, por ejemplo, en el I Ching, que es un oráculo complejo y es antiquísimo. Entonces me parece que la visión es más correcta, como lo que dijiste después, es más profundo que no simple. Exacto, son oráculos profundos. Justo el I Ching es un oráculo muy antiguo y es muy ultra complejo. El Ifá, como bien dices, también es muy antiguo y es muy complejo. La Kabbalah, por ejemplo, también se puede concebir como un oráculo en el sentido de el conectar con la divinidad, que aunque rompe un poco con nuestros conceptos que tenemos al día de hoy de oráculos, que es hacia dónde vamos, pero la Kabbalah también funciona como sistema oracular. Y bueno, decía yo, en la época moderna empezaron a formularse diversos juegos o diversos métodos de conectar precisamente de una manera más incluso azarosa, tal vez y es así que lo eso veían. Es importante, porque justamente en el azar, pues ¿quién interviene? La voluntad divina, ¿no? No se sabe quién va a ganar en el cubilete, ¿no? Los dados, por ejemplo. Exacto, entonces bueno, empiezan a surgir muchos oráculos, particularmente, como les decíamos, en el Renacimiento, por ejemplo, como este de Cartas de la Sibila, que tiene mucho que ver con las virtudes, particularmente, de las Cartas de la Sabiduría. Bueno, son oráculos que empiezan a surgir con tintes antiguos, pero bueno, ya al día de hoy tenemos que observar que la cantidad de oráculos simples es grandísima, y aquí es donde tenemos que empezar a hacer las distinciones entre oráculos simples y oráculos complejos. Los oráculos simples, por ejemplo, puede ser el juego de la margarita, en donde le quitamos un pétalo, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, y sale, queda si me quiere, ay, si me quiere. Ese es un oráculo complejo, es casi como simple, es casi como lúdico. Por otro lado, también un oráculo complejo es abrir un libro. Un oráculo simple es, por ejemplo, abrir un libro y en donde me caiga, pues ahí será un mensaje para mí. Otro oráculo simple son todos estos que ustedes ven particularmente aquí en estas partes. Todos estos son oráculos simples porque no cumplen con una estructura que los encuadre, que los enmarque, que les dé un fundamento histórico incluso, que se pueda rastrear y que pueda llevarnos a complejidades como la Kabbalah, por ejemplo, complejidades como la astrología. Por ejemplo, es un oráculo astrológico, pero es un oráculo, ustedes lo van a ver, es de lo más simple porque lo único que trae son cartas. Precisamente van a ver la carta del Sol, la Mercurio, Venus, los planetas Luna, Marte, etcétera, Neptuno, y luego trae la Plutón, ¿no? Y luego tiene aquí los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, ¿no? Leo, que ahorita estamos en Leo, Virgo. Es decir, solamente lo que trae este oráculo es los signos del zodiaco, los elementos, pero realmente si yo sacara una carta, no se la barajamos, de consejo, ¿no? Y vamos a ver qué me aconseja en el día de hoy, no sé, y sale, vamos a hacer más juego, así, y me sale Leo. Que es justo lo que estamos. Pues vamos al librito y que nos dice, nos va a dar un consejo, pues debe ser con las características de Leo. Sí, ten fortaleza, ¿no? Disfruta el sol en Aries. Fíjense, yo no sé ni por qué lo dice acá. Dice Marte en Aries. Seguramente nos vamos a sacar. Entonces tienes que ver un planeta y un signo. Ok, vale. Entonces vamos a ver un planeta. Veamos, no sé, me salió Marte. Marte en Leo, a ver. Vamos a ver acá. Sol, Mercurio, Marte con Leo.
tomad el mando con valor. Miren. Y ya. Y ya, pues sí. Vean, y de verdad y ya, nada más y nada dice más eso, eso, ¿verdad? tomad el mando con valor. Bueno, entonces hoy me levanté, saqué las cartas y tomé el mando de mi vida con valor. Es como leer el horóscopo de las revistas, o sea, de pronto no significa absolutamente nada, ¿no? Exacto, entonces ven, esto es un oráculo simple, un ejemplo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho y se los he dicho muchas veces, me encantan estos oráculos de Seasons of the Witch porque me parece, bueno, ¿cuál será mi favorito? Todos me gustan mucho, pero me gusta mucho Samhain, por ejemplo, y entonces abrimos Samhain y vean. En la temporada de Samhain, obviamente. Bueno, ahorita está Lamas, ¿no? Vamos a abrir Lamas, porque después vamos a... A ver, vamos a ver. Acá está. Entonces lo abrimos, Lamas, y hoy, pues porque estamos en esta temporada de Lugnasad. Exactamente, entonces vamos a ver, sin revolverlo, porque pues no pasa nada. Pasa nada. Lo abrimos aquí y hoy, el consejo de hoy es grapevines, o sea, uvas de vino. Uvas de vino. Muy bien, entonces... Llama a tus deseos, este es momento de recibir. Ok, y por ejemplo, yo no me he percatado... Ay, que se cayó. La bolita. La bolita. No sé tú si te has percatado cuántas cartas trae cada uno. ¿Traen las mismas? No, fíjate que no lo he pensado. Bueno, no pues, lo sé, pero ¿qué bueno, quiere yo decir creo que eso? sí, ¿eh? Que son visiones de autor. En este caso es una Exacto. colección de visiones de autor. Entonces, de un artista particular donde hizo lo que quiso. Hay un caso interesante de Fabio Listrani que él sí quiso hacer una combinación entre Kabbalah y un sistema oracular. No, y un oráculo. Un oráculo, un sí. oráculo. Es que justamente es lo que tenemos que dejar claro. Una cosa es un oráculo, otra cosa es un sistema oracular. Entonces, recordarán en nuestro unboxing que cuando lo... Si no lo han ido a ver, vayan a verlo. Está bien bonito porque esto atrás es una tabla Ouija cuando se acomodan las cartas. Y bueno, pues son 32 cartas por las 32 emanaciones de la del árbol de la vida. Y entonces, bueno, dice acá Fabio Listrani, 32 cartas con libro. Entonces, cada una de las cartas va por reinos. Pero vayan a ver el unboxing. El caso es que van por reinos, son creo que 8 cartas por reino. Entonces, ahí sacamos una y ya nos va dando consejos. Sigue siendo un oráculo simple, a pesar de que intenta mezclarlo con algo complejo como la Kabbalah. Y fíjense qué interesante, dice, ¿cómo usar el oráculo? Lo primero que hay que hacer es plantear una cuestión al oráculo, visualizarla bien. Ahí es donde empieza el tema, pues quizá un poco que se puede poner en tela de juicio, sin duda. Es decir, ok, yo lo voy a plantear como un poco cuando dicen que hay que magnetizar las cartas en algunas aproximaciones al estudio del tarot, pues es papel, ¿cómo se va a magnetizar? Pero bueno, dice, mientras se barajan las cartas, a continuación se sacan 3. La primera nos indicará de qué se deriva la situación presente. Cómo afrontarla y la tercera, cómo terminarla. Esto es interesante. En general los oráculos, estas Seasons of the Witch, todas traen propuestas de lecturas. Esta, la astrológica, también trae una propuesta astrológica que son 12 cartas, como supuestamente ellos son las lecturas astrológicas. Y vean, esta es una 10% de una serie que tenemos de oráculos que fueron editados por de fascículos de revista, pero todavía no eran los Carabeo. Sí, pero era con Urania, Orbis, Orbis, que es previa a los Carabeo actual. Entonces, todos estos son oráculos. Vean, el oráculo de Rasputín, las cartas proféticas, el oráculo chamán, las flores del bienestar, Antica Sibila italiana, el oráculo de Merlín, oráculo del Renacimiento, cartas de las runas. Ahorita hablamos de las runas. Sibila del mago de Praga, oráculo tibetana, oráculo di Madre Natura, y el Piccolo oráculo de los pieles rojas, oráculo del Danubio, oráculo de Fátima. Que es oráculo de la sabiduría es muy bonito. Se parece un poco al tarot de Mantegna. Vean, aquí tenemos a un diablo, es interesante. Entonces, este es muy bonito, a mí me gusta, pero bueno, es decir, no son sistemas oraculares como bien Jaime hizo la distinción. De hecho, aquí este es de Jaime. Este es mío, este es uno de los que todas estas series de estos oráculos de fascículos eran de mi mamá. Exacto. Me los heredó. Exacto. Pues. Y yo lo aprendí a leer cuando tenía 16 años. Y nunca lo había vuelto a ver hasta que Brenda me lo mostró y le hicimos su bolsita. Este modelo precisamente se llama gitano porque obedece a que esta es la sibila gitana con la que yo aprendí a leer cuando estaba muy chavito. Y bueno, pues le hicimos su bolsita y todavía numerábamos nuestros primeros trabajos de Ignis Regnum. Es el número 8. Es el número 8 de Ignis Regnum. Entonces está bien bonita la bolsita. Pero es un oráculo. Y tenemos uno que no lo traje ahorita, es el oráculo de Lenormand también. E incluso es una edición, ahorita lo traigo igual, es una edición de
con el estilo de Pamela Colman Smith, ¿verdad? Sí, que está bien bonito. Y precisamente entonces por ahora ejemplo, los complejos, tenemos ¿no? ahora en los 72 nombres de Dios. Si bien el estudio de los 72 nombres de Dios para algunas corrientes cabalísticas es un tema de gran profundidad, y dejarlo al nivel de pues saca una carta y a ver qué te dice, pues lo reduce en su estudio de manera enorme, pero además pues sí, lo convierte precisamente de una herramienta de estudio a un oráculo simple, porque el día de hoy pues igual me amanece, yo saco una carta y entonces me dice revelar lo oculto. Este nombre, Kaf, Mem, Kaf, Yod, Men, nos conecta con los 72 nombres de Dios, abriéndonos para percibir la verdad, para ver las cosas tal como son y detener la ilusión que tenemos sobre ellas. Este código nos bendice. Este código nos bendice con el poder de ver lo que hay más allá de las apariencias y de las ilusiones. Entonces, bueno, nada, por último, del Pixie, vean que es, a Jaime le gustó mucho esta edición de Lenormand. Vean que es muy bonito, es el de Clovers, The Sheep, la casa, ¿no? Todos estos que son del oráculo de Lenormand, pero con el estilo de Pixie. E incluso el trazo es muy semejante a Pamela Colman. Vean, hasta podría pasar como casi un Tarot Rider, pero miren, Pixies, Lenormand, Astounding Lenormand. Entonces, bueno, es otro oráculo. Lo han editado y le han puesto la palabra tarot, cuando no es un tarot, es un oráculo. Y bueno, pues es un sistema de estudio propuesto. Entonces, los oráculos complejos son el tarot, las runas, la astrología, es decir, sistemas que pueden de alguna manera cuantificarse y tienen un sistema asociado a otros sistemas. Por ejemplo, sabemos que el I Ching pues está asociado a un principio activo de existencia que es Wu Yi, se divide en dos fuerzas polares, toda una filosofía. Esto es importantísimo, buscadores. Y de ahí sale Yin Yang, y de ahí los trigramas, y de ahí los hexagramas. Esto es muy importante, buscadores. Los oráculos complejos que tienen un sistema oracular precisamente, tienen como fundamento escuelas filosóficas muy antiguas, que tenemos libros que fundamentan estas escuelas. Como bien decía Jaime, ahorita con el I Ching tenemos toda esta filosofía oriental que es antiquísima y que bueno, realmente toma una vida. El estudio propio de la escuela precisamente, hablamos de la Kabbalah, que también puede ser un oráculo complejo, como les decíamos, un sistema oracular complejo, en donde bueno, es toda una escuela de muchos años, no sé, como cuántos años de desarrollo de Kabbalah. Bueno, de Kabbalah mínimo 12 siglos hasta su gran expansión en el siglo 12 o 13, y los siglos que vienen para acá se ha seguido estudiando. Exacto. ¿No? O sea, lleva 20 siglos fácil. Exacto, y ahora recuerden que el tarot también tiene su propia estructura, es decir, el orden. ¿Por qué el mago es el número 1? ¿Por qué el loco es el 0? ¿Por qué el ermitaño es el 9? No sé, etcétera. ¿Por qué la última carta es el mundo de los arcanos mayores? Y luego, ¿por qué los arcanos menores se dividen en palos, en elementos? ¿Por qué son los bastos? ¿Por qué las espadas? ¿Por qué las copas? ¿Por qué los oros? Una evolución muy profunda. Exacto, el porqué de que tenemos todos esos elementos es en razón precisamente de la estructura final o más pues sí, la estructura más formal que se le dio al tarot, y que es la estructura que seguimos usando al día de hoy. Entonces, para entender el tarot tenemos que entenderla a través de la Kabbalah, y ese es el sustento, son como los huesos del tarot, precisamente la Kabbalah. Con las runas también es un sistema oracular complejo, porque las voy a sacar, es un sistema oracular complejo porque tenemos que entender la mitología, tenemos que entender la bolsita para que vean que es la mamá y la hijita, tenemos que entender la abuelita. Tenemos que entender la mitología nórdica, tenemos que entender la historia propia de estos pueblos precisamente, tenemos que entender, ay, ¿dónde están? ¿Cuál buscas? Todas así están. Tenemos que entender todo esto para poder precisamente comprender estos signos que vemos aquí, como Pertrog, Yerra, Dagas, Evas, y ¿no? Tienen toda una mitología detrás. Exacto, que es justo lo que les decía. Entonces querías decir algo, ¿no? Creo. Nada más mostrarles mis bolsas, que son la mamá y la hijita de esta que hicimos, y el Tarot Rider, que me gusta. A mí me gustó mucho Lenormand, que Brenda nos hizo favor de mostrarnos, que es como el estilo de Pixie, pero en general los colores del Tarot Rider White Smith a mí no me encantan. Entonces encontramos esta versión del Tarot de Rider White Smith en blanco y negro, y están muy bonitas. Entonces, como explicó Brenda, aquí hay una forma de estructurar al tarot con 22 arcanos mayores, y lo hemos explicado
muchas veces que son correspondientes a las 22 letras del alefato. Posteriormente tenemos al palo de copas, tenemos al palo de espadas, aquí está el de espadas, tenemos al palo de oros. Es decir, esta estructura que estamos ahorita separando aquí está perfectamente medida y no puede haber ni más ni menos piezas, elementos en el tarot. En algunas versiones, por ejemplo en el tarot de Thoth, inició con 3 magos, el tarot de Spheres of Heaven tiene 3 amantes, etcétera. Y se pueden usar o no esas cartas excedentes del sistema oracular. Pero puede tener de más y quitárselas, pero no puede tener de menos, porque entonces se rompe el sistema oracular, porque cada uno de estos palos corresponde a las 10 séfiras del tarot, es decir, con sus cartas numeradas, y a los 4 reinos con sus cartas cortesanas. Entonces, como vemos, no se puede escapar una cosa de otra. Están ligados 2 sistemas de manera tan íntima y tan profunda, y ambos son la cábala y el tarot. La cábala y el tarot, que además se le ha agregado también su componente astrológico. Entonces tenemos 3 elementos, 12 signos, 7 planetas referidos aquí, y está todo amarrado de tal suerte que no es intuitivo, no es lo que yo piense, no, sino que los significados mismos están aquí, como nos explicó Brenda. En cada una de estas runas hay un significado intrínseco de la propia letra. Esto es un uro, y es un uro, tan como la letra Aleph es un buey, pero tiene una connotación simbólica y una connotación alegórica. Entonces, en resumen, ¿cuál sería la distinción primordial entre un oráculo de este tipo versus un oráculo de este tipo? Un sistema oracular. Bueno, un oráculo está sujeto a la libre interpretación de las personas. Es una forma de entrar. Autor, ¿no? Es una visión de autor. Sí, no, pero además desde el autor es una libre interpretación que vierte en un documento, ya sean unas cartas, ya sea lo que en ese documento que está hecho. Es la visión del autor, pero del otro lado también está sujeto, como decían ahí, toma el mando con poder. Pues yo puedo imaginarme cualquier cantidad de cosas haciendo eso. Puedo ser violento, puedo ser amable, puedo ser... No sé qué me está diciendo. O sea, a lo único a lo que me impulsa es a que yo piense lo que se me dé la gana, y lo que venga a mí como una respuesta a eso que me dice es de motu propio. Es totalmente ad libitum, lo que yo pienso de eso y lo expreso. Si te estoy leyendo a ti, yo me puedo imaginar decirte un montón de consejos personales sobre eso que salió en ese oráculo, y hacértelo saber a ti, y a partir de eso, entonces que tú tengas una respuesta. Pero en estos, nosotros como lectores, como traductores de un sistema oracular, simplemente estamos describiendo los símbolos que están sucediendo aquí. Los estamos convirtiendo en conceptos, los traducimos al consultante, y el consultante, a partir de esto y del sistema oracular, puede tomar decisiones en conciencia. Otra gran diferencia, pues, es que, como dijimos, está numerado. Aquí el tarot son 78 cartas, no menos, no más. Más se las podemos sacar y quedamos con 78. Y además, con la pregunta original que nos hizo el favor de preguntarnos una buscadora, pues que necesito un oráculo para acompañar a mi sistema oracular del tarot. No es necesario, tampoco le aporta nada. Lo hacemos casi como jugando, casi como una broma, o casi como una buena onda, ¿no? O sea, mira, como que está divertido. Como que está divertido. Mira, te leo con el tarot, y aparte te leo con el oráculo de Fátima, y saco una carta. Esto es muy común en algunos lectores, que les hacen la lectura y al final le sacan como un consejo final de ángeles, o de, no sé, del oráculo tibetano, y es como para cerrar la lectura con un consejo extra. Me parece que está bien, si lo quieren hacer, es decir, no pasa nada. El sistema del tarot funciona como funciona, con sus 78 cartas, con sus cartas completas, sus arcanos mayores, arcanos menores, no pasa nada. Es un sistema... es un sistema cerrado, es un sistema que... Dijo Jaime, se le pueden agregar algunas cartas más, no pasa nada, se las podemos sacar y punto. Es cerrado, así un sistema como cualquier sistema funciona. Y estos no le van a hacer nada. Si quieren agregárselo, está excelente. Lo importante es que no les digan que si no hacen la combinación del oráculo tibetano con el raid, con el tarot, entonces el tarot no les va a funcionar. Porque si es un oráculo de ángeles, hasta me imagino que es casi como porque por protección, pues tengas a tus ángeles ahí. Exacto, pero fíjate que me hiciste caer en la cuenta de que no habíamos hecho algo. ¿Por qué se llama sistema oracular? Por ejemplo, al tarot tenemos los palos menores. Esto, si quisiéramos leerlo suelto, los menores, casi como una baraja española, este es el oráculo.
En el momento en que se agregan estos como conjunto arquetípico y se funciona en conjunto, que esto se deposita en una estructura como es el árbol de la vida, entonces se convierte ya en un sistema, oráculo con este junto sistema. Entonces, por eso no es conveniente pues leer solamente con los mayores, porque pues estamos hablando solamente de los senderos. Qué bueno que lo dices. Y estos solamente van en las céfiras. Entonces, de pronto separar y romper al sistema pues no es lo más agradable. Esto es importante, qué bueno que lo mencionó Jaime. No se debe de leer solo con arcanos mayores y no se deben de separar mayores con menores si queremos leer al tarot, ¿no? Como bien dijo Jaime, como un sistema. Entonces, esto es importante, buscadores. Déjenos sus comentarios si tienen más tarots que oráculos o más oráculos de este tipo que tarots, o si les gustaría, si quedó clara la diferencia, eso es importante. Si tienen todavía alguna duda sobre las diferencias, pues ya saben, déjenoslas en los comentarios. A lo mejor a alguien le gusta más un oráculo que un tarot, no lo sé, nunca he escuchado algo semejante, pero puede ser. Hay quienes les gusta más Lenormand, por ejemplo, que es este que les decía por acá, que hay quienes les gusta más Lenormand que un tarot. Francamente no, pues yo creo que son sistemas diferentes, eso sí, que ni qué. Bueno, no son sistemas diferentes, no, este es un oráculo y este es un sistema. ¿Y este cómo lo ponemos? También este es un sistema muy complejo, porque además las múltiples combinaciones que, fíjense, aquí son 78 cartas, si leemos con una sola posición son 78 opciones en combinación. Si tenemos normales e invertidas son 78 por 2 en combinación. Si leemos con 5 posiciones o con 9 posiciones cada carta, se vuelven millones de combinaciones. Igual sucede con las runas, porque cada runa tiene por lo menos 4 formas de leerse, y entonces se vuelve un sistema bastante complejo que en sus interacciones de una a una pues es una interacción, pero que ya tiene 3 o ya tiene 4 o ya tiene 5 en conjunto, se vuelven millones de combinaciones posibles. Entonces es muy complejo. Exacto, buscadores, pues déjenos en los comentarios si les ha gustado, si ha quedado claro, si tienen dudas también díganoslo, y si tienen algún tema del que les gustaría que habláramos en algún otro Religare, también coméntenoslo para prepararlo y para hacer pues algún programa de que ustedes sea de su petición. Así que bueno, muchas gracias, buscadores, denle like, comenten, compartan y bueno, pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Ignis Reclo, el reino del fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.